¿Alguna vez te has preguntado por qué el éxito parece esquivo para muchos? La mayoría cree que es cuestión de suerte, de encontrar un atajo o esperar un milagro. Pero, ¿y si te dijera que esa es la trampa más grande que te impide alcanzar tus sueños? Yo, Brian Tracy, he aprendido una verdad innegable. El éxito no es casualidad, es el resultado del sacrificio consciente, del precio que estás dispuesto a pagar por adelantado. En este video, vamos a desvelar por qué lo que abandonas hoy construye tu grandeza de mañana. Si estás listo para dejar de esperar y empezar a construir, quédate y suscríbete, porque tu viaje comienza ahora. Permítame desvelar una verdad que pocos aceptan, pero que lo liberará si se atreve a mirarla de frente. La mayoría de los hombres viven persiguiendo una fantasía. Es la fantasía del atajo, esa ilusión brillante que promete el éxito sin el arduo viaje, la recompensa sin la exigencia, la cima sin la escalada. Nos hemos convencido de que, si simplemente esperamos lo suficiente, la suerte tocará a nuestra puerta. Alguien nos descubrirá, o un golpe de fortuna nos catapultará hacia la grandeza que deseamos. ¿Les suena familiar? Esa es la gran mentira que paraliza a millones. Y es una mentira tan atractiva que es difícil resistirla. ¿Quién no querría saltarse el trabajo pesado? ¿Quién no desearía un mapa secreto hacia la abundancia? ¿Un elixir mágico para la sabiduría? ¿O una poción instantánea para el reconocimiento? Observamos a las personas exitosas, a aquellos que han alcanzado la maestría en sus campos, y tendemos a atribuir sus logros a talentos innatos, a conexiones poderosas, o, la excusa favorita, a una simple cuestión de buena fortuna. Nos engañamos creyendo que ellos son la excepción, mientras nosotros esperamos la nuestra. Pero mientras esperamos ese momento milagroso, el tiempo, el recurso más valioso que tenemos, se escapa como arena entre los dedos. Nuestros sueños, una vez ardientes y vibrantes, empiezan a enfriarse, a perder su brillo, a convertirse en meros murmullos de lo que podría haber sido. Yo mismo, Brian Tracy, he visto esta trampa una y otra vez, tanto en mi propia vida como en la de incontables individuos a los que he tenido el privilegio de guiar. Y la revelación es siempre la misma. El éxito no es un fenómeno aleatorio, no es una lotería cósmica. Es la consecuencia directa de una decisión consciente, de una acción deliberada, el sacrificio. Sí, esa palabra que muchos evitan, que asocian con pérdida o privación, es en realidad la moneda con la que se paga cada escalón hacia una vida extraordinaria. El precio del éxito siempre se paga por adelantado. Siempre. ¿Y cuál es ese precio? No es lo que usted obtiene sin esfuerzo lo que lo define, sino lo que está dispuesto a entregar en la búsqueda implacable de sus objetivos. No son los regalos del destino, sino las renuncias diarias que usted elige hacer. Cada minuto que dedica con enfoque, cada distracción que abandona sin remordimientos, cada comodidad que deja atrás por algo superior, no son pérdidas. Son los cimientos inquebrantables sobre los cuales está construyendo su propia magnificencia. Son la argamasa invisible que une cada ladrillo de su futuro. Piénselo de esta manera. Cada meta que se propone lleva adjunto un coste. Si su aspiración es un cuerpo fuerte, ágil y lleno de vitalidad, ¿qué le exige la vida a cambio? Le exige sacrificar esas horas extra de descanso, esas indulgencias alimenticias que tanto le gustan, esas comodidades pasivas que lo hacen sentirse débil y estancado. Debe decir no a la bolsa de patatas fritas, no a la maratón de series hasta la madrugada, no a la pereza de saltarse el entrenamiento. Este es el peaje que debe abonar. Si su anhelo es la libertad financiera, esa sensación de control sobre su economía que le permite vivir con dignidad y sin preocupaciones, ¿qué sacrificios son indispensables? Debe renunciar a las compras impulsivas que solo le brindan una satisfacción fugaz. Debe abandonar esos placeres momentáneos que vacían su cartera y su potencial. Debe resistir la tentación perniciosa
de gastar más de lo que ingresa, de vivir por encima de sus posibilidades. Cada taza de café que prepara en casa en lugar de comprarla, cada entretenimiento gratuito que elige en lugar de uno costoso, cada dólar ahorrado e invertido inteligentemente, son pequeñas entregas que se acumulan, creando una fortaleza económica. Y si su visión es alcanzar la cima en su carrera, trascender la mediocridad, dejar una huella imborrable en su campo, ¿qué se le demandará? Aquí, el sacrificio es aún más profundo. Es renunciar a la mediocridad en sí misma, a la pereza que susurra al oído que ya es suficiente. Es abandonar las distracciones constantes que desvían su enfoque y diluyen su potencial. Es decir no a la conversación trivial en la oficina cuando debería estar concentrado. No a la revisión superficial de un informe cuando puede hacerlo con excelencia. No a las excusas que justifican un rendimiento por debajo de su capacidad. Nada de esto es gratuito, nada de esto es sencillo. Porque si lo fuera, cualquiera lo tendría. El sacrificio, mis amigos, es la medida exacta y más honesta de cuánto realmente quiere aquello que dice querer. No son sus palabras altisonantes, no son sus declaraciones grandilocuentes en redes sociales, son sus decisiones diarias, las que toma en silencio, las que revelan la verdadera profundidad de su compromiso. Esas decisiones, aparentemente insignificantes, son las que van tejiendo el tapiz de su destino. El hombre que comprende y abraza el sacrificio entiende una verdad fundamental. Cada minuto invertido en esfuerzo, cada gota de sudor derramada con propósito, cada no a lo fácil, es una semilla poderosa plantada con esmero en el terreno fértil de su futuro. Hoy, quizá renuncie a la comodidad de una cama caliente para levantarse una hora antes y trabajar en ese proyecto crucial. Mañana, cosechará los frutos extraordinarios de esa disciplina. Cada día que se levanta cuando otros aún duermen, cada hora que dedica a estudiar, a perfeccionar sus habilidades, a aprender algo nuevo, mientras otros pierden el tiempo en trivialidades, cada tentación que vence porque sabe que hay algo infinitamente más grande esperándolo, es un paso, un peldaño, una fibra que va construyendo una versión más fuerte, más resiliente, más capaz de sí mismo. Porque el verdadero valor del sacrificio no reside únicamente en lo que finalmente consigue, en el reconocimiento, en la riqueza, en el cuerpo esbelto. No, su valor más profundo y trascendente está en aquello en lo que lo convierte. Lo transforma en alguien más resistente a la adversidad, más disciplinado frente al caos, más consciente de su propio poder y de su capacidad para moldear su realidad. La mayoría, cuando mira el sacrificio, lo ve como una pérdida. Es como si entregar algo implicara quedar vacío, despojado. Pero la realidad, créame, es exactamente lo opuesta. Sacrificar es un intercambio, es cambiar lo pasajero, lo efímero, lo inmediato, por lo eterno, lo duradero, lo trascendente. Es renunciar a lo superficial para aferrarse a lo esencial. Cada vez que dice no a la comodidad, a la inercia, a la distracción, en realidad le está diciendo sí rotundo a su propia grandeza, a su potencial ilimitado, al hombre que está destinado a ser. Cada vez que rechaza una invitación a perder el tiempo, está abriendo una puerta de par en par a la concentración que lo llevará más lejos, más rápido, con mayor profundidad. Cada vez que entrega su tiempo, su energía, su enfoque a la disciplina, está multiplicando, no solo sumando, sino multiplicando las posibilidades de construir una vida radicalmente distinta, una vida que otros solo pueden soñar. El sacrificio, en su esencia más pura, es la prueba irrefutable de que usted cree en sí mismo lo suficiente como para apostar todo por su visión. Quien nunca se sacrifica, quien siempre busca la senda más llana, nunca crece realmente. Termina atrapado en una vida pequeña, asfixiado por un cúmulo de excusas, rodeado de lamentos por lo que pudo haber sido.
Pero ¿quién comprende la majestuosidad del sacrificio? Aunque al principio sienta el dolor punzante del cansancio, la incomodidad de la soledad, o la duda de si vale la pena, descubre con el tiempo que esa incomodidad inicial era simplemente el precio de entrada al mundo de los resultados extraordinarios. Y cuando finalmente recoge los frutos, cuando mira hacia atrás desde la cima que ha conquistado, comprende con una claridad cegadora que cada renuncia, cada esfuerzo, cada noche sin dormir, valió absolutamente la pena. Porque el éxito no se obtiene deseándolo con fuerza. El éxito se obtiene entregándolo todo, pagándolo por adelantado, antes de siquiera soñar con recibir. Esa es la verdad cruda que pocos aceptan, pero es la verdad que transforma por completo al hombre que se atreve a vivirla. Esta es la ilusión del atajo, desvelada. Y la realidad es mucho más poderosa. Hemos explorado cómo el atajo es una quimera que nos desvía del verdadero camino del éxito. Hemos comprendido que cada meta tiene un precio que se paga por adelantado, en disciplina, en esfuerzo y en renuncias visibles. Pero ahora, permítame llevarlo a un terreno aún más íntimo, un campo de batalla donde se libran las luchas más silenciosas y a menudo las más decisivas. El territorio de nuestros sacrificios internos y emocionales. Aquí es donde la verdadera transformación comienza, donde el sacrificio deja de ser una carga y se convierte en una poderosa liberación. El sacrificio más duro, mis amigos, no siempre es físico ni material. No es solo renunciar a un placer momentáneo o a una comodidad tangible. Muchas veces, el reto es profundamente interno, emocional y mental. Significa, en gran medida, aprender a dominarse a sí mismo, a silenciar esas voces internas que susurran la duda, que alimentan el miedo, que lo empujan a rendirse ante la primera dificultad. Es renunciar a pensamientos débiles que socavan su confianza, a esas constantes quejas que minan su energía, a la pereza mental que prefiere el camino fácil. Es un acto de guerra interna contra sus propias debilidades. Y no hay nada más difícil de sacrificar que la necesidad de aprobación. Piense en esto por un momento. Ese deseo incesante de ser aceptado por todos, de agradar, de complacer a cada persona en su vida, incluso si eso significa alejarse de sus propios sueños, de sus propias convicciones. Nos han programado para buscar la validación externa, para medir nuestro valor en los aplausos ajenos, en la aceptación de la manada. Pero el éxito, el verdadero éxito, exige independencia de criterio. Demanda una voz propia, una visión inquebrantable. Usted debe estar dispuesto a cargar con la incomodidad de ser criticado, de ser señalado, de ser juzgado por aquellos que no entienden su camino. Debe aceptar que su grandeza será, para muchos, incomprensible. El hombre que se aferra a la validación externa nunca será verdaderamente libre para dar todo de sí. Estará siempre limitado por las expectativas de otros, por el miedo al qué dirán, por la necesidad de encajar. En cambio, aquel que sacrifica esa necesidad, que la suelta como una vieja ancla que lo mantenía en el puerto, construye una mentalidad inquebrantable. Se vuelve dueño de su propia opinión, capitán de su propio destino, indiferente a las corrientes de la crítica superficial. Esa es una liberación que pocos experimentan. En este camino hacia lo extraordinario, tendrá que hacer sacrificios aún más dolorosos, aquellos que tocan el corazón y el alma. Me refiero a las relaciones. Sí, relaciones con personas que aprecia, que quizás han sido parte de su vida por mucho tiempo, pero que no están dispuestas a crecer con usted. Amigos que prefieren la comodidad de una vida pequeña, que ven sus aspiraciones como una amenaza a su propia inercia, que le dicen que no vale la pena porque ellos mismos han renunciado a intentarlo. Esta es la parte más cruda, la más difícil de aceptar. No podrá llevar a todos consigo a la cima. Para alcanzar lo extraordinario, tendrá que soltar, con dolor, a quienes se conforman con lo ordinario. Y aunque duela profundamente en el momento, cada relación que deja atrás,
porque ya no está alineada con su propósito. Abre un espacio sagrado, un espacio para nuevas conexiones más fuertes, más alineadas con su visión, más capaces de impulsarlo hacia adelante en lugar de frenarlo. Recuerde la máxima: usted es el promedio de las 5 personas con las que más tiempo pasa. ¿Están esas 5 personas dispuestas a sacrificar tanto como usted? Si la respuesta es no, entonces deberá tomar decisiones difíciles. Su futuro se lo agradecerá. También tendrá que sacrificar el apego a la inmediatez. Vivimos en una cultura obsesionada con el ahora, con lo instantáneo, con recompensas rápidas y satisfacción al instante. Se nos enseña que la paciencia es una pérdida de tiempo, una virtud obsoleta. ¡Qué gran mentira! En realidad, la paciencia es una de las armas más poderosas, una manifestación suprema del sacrificio consciente. Cada vez que decide posponer un placer momentáneo por una meta mayor, por un futuro más grande, está entrenando su mente para enfocarse en lo esencial, para valorar lo duradero sobre lo fugaz. Esa es la esencia del sacrificio. Elegir lo que importa más en lugar de lo que importa ahora. El hombre disciplinado sabe esperar, sabe construir paso a paso, ladrillo a ladrillo, con la certeza inquebrantable de que nada de verdadero valor crece de la noche a la mañana. Los grandes imperios, las grandes obras de arte, las grandes fortunas, las grandes vidas, todas son el resultado de años de esfuerzo paciente y sacrificio sostenido. Lo más admirable de todo este proceso es que el sacrificio, aunque al inicio parece una renuncia, una privación, con el tiempo se convierte en una liberación gloriosa. Sacrificar los vicios le da libertad sobre su cuerpo, sobre su salud y su energía. Sacrificar la pereza le da libertad sobre su tiempo, multiplicando sus horas productivas. Sacrificar la necesidad de aceptación le da libertad sobre su espíritu, permitiéndole ser auténticamente usted. Lo que otros ven como cadenas, como limitaciones autoimpuestas, usted lo descubre como alas que lo elevan por encima de la mediocridad. Y cuanto más avanza en este camino, más comprende que cada sacrificio, cada no a lo fácil, cada renuncia a la comodidad, era necesario. Era el precio de entrada para abrir el camino hacia una vida más grande, más plena, más significativa. Porque lo extraordinario, la grandeza, simplemente no cabe en la misma rutina, en el mismo molde, en los mismos hábitos que sostienen una vida ordinaria. Debe dejar algo atrás para poder tomar algo nuevo. Debe vaciar su copa para llenarla de un vino mejor. El éxito no pregunta si está dispuesto a sacrificar. Lo exige, sin contemplaciones. No hay excepciones. No hay privilegios de cuna. No hay atajos reales. El hombre que llega a la cima no lo hace porque tuvo suerte, sino porque cada día, en silencio, sacrificó algo que los demás se negaron a dejar ir. Mientras otros se aferraban a sus comodidades, a sus excusas, a sus distracciones, él estaba pagando el precio por adelantado. El sacrificio, en última instancia, es la prueba de amor más grande que puede tener hacia su propio futuro. Demuestra que usted cree tanto en esa vida que visualiza, en esa versión grandiosa de sí mismo que anhela ser, que está dispuesto a entregar lo que sea necesario para verla hecha realidad. Es una declaración al universo, una afirmación de su compromiso. Cuando el sacrificio se entiende en toda su magnitud, deja de ser un acto aislado y se convierte en un estilo de vida, en una filosofía. No es una decisión que se toma de vez en cuando, solo cuando las circunstancias lo exigen. Es una forma permanente de relacionarse con el mundo, con sus metas, con usted mismo. Es elegir, día tras día, renunciar a lo fácil para construir lo duradero, soltar lo inmediato para alcanzar lo trascendente. Y aquí radica la prueba más grande: sostener el sacrificio cuando nadie lo observa, cuando no hay testigos, cuando no hay aplausos ni reconocimiento. Cualquiera puede mostrar disciplina por unos días. Cualquiera puede renunciar a algo por un corto tiempo si sabe que lo están viendo.
pero pocos son capaces de mantener el sacrificio en la intimidad de sus mañanas solitarias, en el silencio de sus noches de estudio, en esos momentos en los que nadie lo felicita ni lo reconoce. Ahí es donde se mide la verdadera fuerza de un hombre. En ese terreno silencioso, donde solo su voluntad y su propósito lo acompañan, se forja el carácter. El hombre que se disciplina en privado, que sacrifica en la oscuridad, se fortalece en el anonimato, se convierte en alguien tan sólido, tan resistente, que ningún obstáculo externo, ninguna crítica o contratiempo puede derribarlo. Porque cuando aprende a decirse no a sí mismo, cuando logra vencer sus propias debilidades y su propia resistencia, ya no hay adversario externo que pueda vencerlo. El sacrificio lo convierte en un guerrero interior, alguien que no depende de la motivación fugaz, sino de la convicción inquebrantable. Y esa convicción no se fabrica en un instante de inspiración. Se construye con 1000 renuncias invisibles que, sumadas, crean un destino irrompible. Pero no se engañe. Este camino le pedirá sacrificios que, en el momento, le parecerán injustos. Habrá días en los que se sentirá cansado hasta el tuétano, en los que se preguntará si todo esto realmente vale la pena, en los que verá a otros disfrutar de placeres momentáneos que usted decidió dejar atrás. Es justo en esos momentos de duda cuando debe recordarse una verdad esencial. Ellos cosecharán lo inmediato, la gratificación fugaz. Usted cosechará lo eterno, lo duradero, lo trascendente. Ellos tendrán la comodidad del momento. Usted tendrá la profunda satisfacción de una vida completa, vivida con propósito. Esa es la gran diferencia. Los hombres que evitan el sacrificio tienen gratificaciones efímeras. Los que lo abrazan tienen logros que los trascienden más allá de su propia existencia. El sacrificio también le pedirá una virtud que pocos cultivan: paciencia consigo mismo. Habrá caídas, momentos en los que sienta que retrocede, ocasiones en las que las tentaciones le ganen una batalla. Pero recuerde que cada sacrificio es acumulativo. No importa si falla una vez. Lo que importa es que vuelva a elegir con firmeza, que retome la disciplina con más fuerza y que no se permita instalarse en la derrota. El éxito no exige perfección, exige persistencia. Y persistir es un sacrificio en sí mismo, porque es la renuncia constante a rendirse, es la negación a abandonar el campo de batalla. Ahora, permítame recordarle algo importante. Este es un camino que muy pocos están dispuestos a recorrer, pero usted puede ser uno de ellos. Si este mensaje ha resonado con usted, si siente esa chispa de reconocimiento dentro de sí, quiero pedirle que se una a esta comunidad. Suscríbase a este canal, porque aquí encontrará siempre la fuerza, las ideas y las herramientas que lo mantendrán firme en este viaje hacia el éxito. Y ahora, quiero que me deje en los comentarios: ¿cuál ha sido el sacrificio más grande que ha tenido que hacer en su vida? O mejor aún, ¿cuál está dispuesto a hacer a partir de hoy para construir la vida que desea? Esa reflexión no solo lo ayudará a usted a comprometerse más profundamente con su propósito, sino que inspirará a otros a dar pasos firmes en su propio camino de sacrificio. Porque el sacrificio no es el enemigo, es el maestro. No es aquello que le quita, sino aquello que lo prepara para recibir más de lo que jamás imaginó. Y cuando lo vea de esa manera, dejará de lamentarse por lo que pierde y comenzará a agradecer profundamente por lo que gana. Carácter, fuerza interior, visión clara, propósito inquebrantable. Cada sacrificio que realiza es una semilla que planta en el suelo fértil de su futuro. Y un día, cuando mire hacia atrás, no recordará con dolor lo que dejó, sino con orgullo lo que construyó. Porque la grandeza se alcanza en silencio, pero brilla para siempre. Así que recuerde bien, entregar algo hoy no es una resta, es la más grande inversión en su porvenir. Cada no a lo sencillo, cada instante de esfuerzo silencioso, cada tentación dominada, no solo lo acerca a sus metas,
sino que lo moldea en la persona capaz de lograrlas. La grandeza no se recibe, se conquista. Y esa gesta comienza con su compromiso total. Si este mensaje resonó, suscríbase y comparta. ¿Cuál fue su mayor entrega o cuál hará hoy? Su respuesta nos fortalecerá a todos. Láncelo todo y alcance su destino.